grabación y yo quiero compartirles algo para que me vean un poquito mejor, un poquito más grande. Ay, alguien ya se salió. Denme una oportunidad nada más para que se pueda poner un poco más grande la cámara. Un segundo. Listo. A ver, no, todavía no sale. Ahí estamos. Muy bien. Creo que puedo apagarlo. Sí. Ah, y ahí está Rosa María. Application. Creo que nadie más estaba intentando entrar. Muy bien. Entonces, para los que vayan entrando, que son parte del módulo Metodología Estadística 1, vamos a estar revisando sí su base, pero también vamos a estar dando apoyo a compañeros del módulo, bueno, en este caso de la asignatura, Seminario de Investigación 2, Evaluación con personas en Psicología de la Salud, si no mal recuerdo, Andros, Rosa María, que se llama. Pues bueno, entonces, ahorita vamos a dar unos minutos para que podamos checar, Rosa y Andros, la base que ustedes tienen, en este caso, bueno, no, todavía no tienen la base, pero sí algunos aspectos como más del manejo descriptivo, estadístico que se necesita en su momento. Y vamos a hacerlo a partir de revisar la base que están utilizando sus compañeros en el módulo Metodología y Estadística 1. Entonces, lo que buscamos el día de hoy es que ustedes tengan como una base, sí, algo muy básico, para poder desarrollar análisis estadísticos. En el caso de las personas del módulo 1253, ya tienen una base. Entonces es la que vamos a utilizar y vamos a ir viendo cómo pedirle al software que nos ayude a hacer algunos análisis descriptivos, pero que aparte nos dé como análisis un poquito más, como que nos inviten o nos empujen un poco más a observar relaciones entre variables, aunque esas relaciones entre variables tienen que ser comprobadas con estadística inferencial, lo cual verán en el siguiente nivel, que es Metodología y Estadística 2. Entonces, y que me gustaría que pudieran aprovechar Andros y Rosa María de esta sesión, es que tengan como una visión de cómo pueden pensar en ver a su base de datos, cómo se tienen que recolectar esos datos al final para poder hacer el análisis de la mejor manera. Algo que enfatizamos mucho es que la metodología es como la que tiene que llevar siempre a la estadística, porque un dato que no se recolecta de manera correcta por fallas metodológicas es un dato que ni la estadística salva, ¿no? Entonces, la estadística es una herramienta formidable, pero algo que de repente escucho mucho y de repente lo he visto en algunos otros módulos, es que decimos, bueno, es que va a ser válida, nuestra investigación es válida y objetiva porque utilizamos estadística. Y pues ese es un error, ¿no? No porque utilizamos estadística quiere decir que la investigación ya es objetiva, ya no tenemos nosotros nada que ver, al contrario, es tremendamente subjetiva en términos de que es un ser humano, todavía, ¿no? Hasta que la inteligencia artificial nos quite el trabajo, es todavía un trabajo de que un ser humano tiene que decidir, bueno, ¿dónde voy a conseguir la muestra? ¿Qué les voy a preguntar? ¿Esta forma es correcta? El famoso formato en internet, ¿no? Google Forms, ¿es la mejor forma? ¿No hay otras alternativas? A lo mejor para mi población en particular es un poco menos viable que lo hagan de esa manera, porque podemos tener a personas como de mayor edad, ¿no? Que también no están como tan habituadas todavía a la tecnología, o queramos poner a personas en papel y lápiz cuando son muy jóvenes que bien podrían aprovechar mucho más la tecnología. Entonces estamos en esos mundos, ¿no? de la investigación, de saber qué cosas y cómo llegar a esos objetivos de investigación. Aquí están uniendo más compañeros, excelente. Algo que sí quiero decirles es lo interesante de que ustedes hagan investigación un poco más hacia... Bueno, sí, es un mensaje para todos, en realidad no hay diferencia. En la medida que ustedes vayan avanzando en la licenciatura y sobre todo compañeros que ya están en séptimo semestre, el que ustedes dediquen un tiempo, un semestre a una investigación, a un tema de investigación, les da un poquito, no sé todo, pero sí les da un poquito más de conocimiento, de preparación para atender esa problemática, ¿no?
Nada más ayúdanos, Andros, Fernando o precisamente, ay, ya no está aquí, Rosa María. ¿Cuál es el tema de investigación que ustedes tienen? ¿No me acuerdan, please? Encontrar la relación entre higiene de sueño y hábitos de estudio. Excelente, muy bien. Es un ejemplo. A lo mejor dicen, bueno, es que es un trabajo para la escuela, es algo como que no vamos a desarrollar tantos. Pero el día de hoy, frente a sus pares, hacia sus compañeros del séptimo semestre, si quieren verlo, ustedes están un poquito más arriba, como con mayor capacidad para ilustrar, para orientar y incluso atender problemas de sueño, ¿no? O sea, o hablar sobre la higiene del sueño, ¿no? Entonces, no lo veamos solamente con que, ay, es que nos están pidiendo que hagamos investigación, pero yo no voy a hacer investigación, a veces dicen, ¿no? Pero no, pero si tú dedicas un tiempo a una investigación, obtienes una información y un conocimiento que te permite más tarde ser un poquito más hábil en esa área, ¿no? Por ejemplo, yo pienso que la higiene del sueño, a lo mejor pasado mañana, si les piden, oigan, es que ¿qué es la higiene del sueño? Pues bueno, se van a ajustar el saco y van a decir, ah, la higiene del sueño es todo esto, ¿no? Entonces, el mensaje para personas que están empezando ahorita la metodología y estadística es no solamente sacar como la significancia estadística, sino saber que la investigación también tiene ese grado de contacto con las personas, de empatía, de cercanía, que nos permite decir, ah, es que esto es importante, ¿no? Como lo muestra ¿cómo llamaremos? El caso de los 3 psicólogos que tenemos en este módulo. Bueno, disculpen si de repente se escuchan golpes, porque justo el día de hoy, en este momento de la tarde, se le ocurre a alguno de mis vecinos empezar a golpear su casa. En fin, disculpen eso, haremos lo posible porque no se meta tanto en esta grabación. Vamos a pasar ahora sí a lo interesante, que es, a ustedes lo que están viendo ahorita es la base de datos que se les otorga en el módulo 1253 para hacer esta actividad, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver que la base de datos, primero y antes que nada, vamos a vernos cuáles son las variables que están aquí, ¿no? Esto es una base de datos de un estudio que se hizo con estudiantes universitarios en áreas de la tecnología, matemática, ciencia. Lo que vamos viendo aquí primero es que tiene, no siempre nos las van a dar así tan bonitas y limpias, pero es importante que ustedes en sus proyectos más adelante en la vida creen un diccionario de datos. ¿Qué es un diccionario de datos? Ay, perdón, aquí lo hice más. Un diccionario de datos es decir, ok, en esta hoja de cálculo, que es mi base de datos, aquí están todas mis variables y todos los valores que dieron diferentes sujetos, ¿no? El sujeto 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, n. Pero aquí solo vemos códigos, aquí solo vemos números, ¿no? Y estos números son utilizados para representar cosas más complejas. El diccionario de datos es el que nos ayuda a interpretar o transformar o traducir esa complejidad. Entonces, en vez de que nosotros tengamos aquí en la variable número 1 de sexo, tengamos toda la palabra hombre o mujer, podemos poner 1 o 2. Dirán, bueno, no es una palabra, no es tan difícil, ¿no? Pero conforme vamos llevando y avanzando en el diccionario, podemos entender que hay conceptos un poco más complejos de ponerlos en una línea completa. Entonces, en la variable carrera, tenemos 2, 1, 1, 2, 1, 2, 4. Y entonces tenemos que saber cómo traducir ese código. Y nos dice que están estudiando la carrera de ciencias computacionales, ciencia de datos, tecnología de información, etcétera. El año en el que están, ¿no? de la universidad, el lugar donde vive, dentro o fuera del campus. Esto es un estudio de Estados Unidos, por lo tanto hay personas que tienen esa posibilidad de vivir en dormitorios dentro de las universidades. Si sienten que han experimentado discriminación en el campus o en sus universidades. La frecuencia de actividad deportiva, las horas de sueño por la noche, hablando de sueño, aquí compañeros, y el grado de satisfacción con los estudios, que va desde una escala de 1 al 5, donde 1 es nada satisfecho, a 5 muy satisfecho. Igual con las siguientes escalas, la carga académica percibida, donde 1 es dificultad, es menos dificultad, 5 más dificultad. Importante que siempre veamos el sentido de las variables. Como ustedes sabrán, hay muchos instrumentos en psicología
que tienen que hacer esta estrategia de preguntar algo contrario para medir lo que realmente quieren medir. Entonces, es, por ejemplo, cuando nosotros le preguntamos a una persona por ejemplo, en una encuesta de depresión, le preguntamos cosas como, ponga el valor según qué tanto le encante la vida, ¿no? Entonces, nosotros podemos poner 1, no me encanta tanto, a 5 me encanta mucho. Pero si todas mis demás preguntas van en un sentido contrario, que es preguntarte cosas como, me he sentido muy deprimido, ¿no? Me he sentido muy cansado, y te preguntan algo en sentido contrario, pues entonces las respuestas también tienen que ir en un sentido contrario, ¿no? ¿Por qué les hago esta aclaración? Porque esto va a ser frecuente en la estadística, en la metodología de la investigación, cuando tengamos instrumentos que se tienen que puntuar de manera distinta, que no todos van al mismo sentido. Ejemplo, el grado de satisfacción, 5 es el mayor grado de satisfacción. Dificultad de cantidad de trabajo académico, 5 también es como mucha dificultad, pero ya no estaríamos hablando de algo positivo, por así una exaltación emocional positiva, sino tal vez una no tan placentera. El nivel de presión académica también sería una variable en sentido, digamos, como negativo, en términos de que 5 es que tiene más presión académica y 1 es menos presión académica. El grado de preocupación, 5 quiere decir es mucha preocupación, 1 es menos preocupación. La calidad de las relaciones personales, ahora cambiamos el sentido, ¿no? Entonces, calificación de 5 es, perdón, una gran calidad de relaciones interpersonales, 1 menor calidad de relaciones. Y ya tenemos la última, que es grado de preocupación e incertidumbre sobre el futuro. 5, mayor incertidumbre, 1, menor incertidumbre. Vayan tomando en cuenta esos sentidos de las respuestas para el momento de hacer el análisis. Pero bueno, podemos hacer todos los análisis en la inspección de datos en Excel. En este caso yo estoy utilizando un software libre que es LibreOffice, porque de repente eso de estar como buscando versiones gratuitas o con llave, a veces puede ser un poco más complicado y te ponen cierto riesgo, entonces prefiero el software libre. Y en esa cuestión del software libre, ustedes conocerán, o levanten la mano o digan yo a través del micrófono, ¿quién conoce el software SPSS? Ahorita ya somos 9, me da gusto que sí tengamos, 9 personas aquí presentes. ¿Quién de estas 9 personas conoce el software SPSS? Ok, Fernando se nos dice, sí, yo sí ubico este software. ¿Alguien más? O pueden decir, no, la verdad es que es la primera vez que lo escucho, o a lo mejor sí lo he escuchado, pero nunca lo he manejado, ni lo identifico, ¿no? También es posible. Ok, Andrew no dice que apenas lo escuchó, ahorita justo. Ok, muy bien, no se preocupen. Vayan respondiendo, yo les voy leyendo sus mensajes. Sí he trabajado, pero no trabajo. Sí he escuchado, pero no he trabajado con él. Muy bien, muchas gracias. Ahí pues, cualquier respuesta es bien recibida. ¿Por qué me es importante? Porque ustedes van a escuchar mucho que los software y van a encontrar en muchos artículos de investigación y manuales que las investigaciones se hacen mucho con SPSS. La cosa interesante de este software es que fue uno de los primeros software avanzados, especializados, identificados para las ciencias sociales, ¿no? Entonces, muchas gracias, Adrián. Entonces, vamos a hacer rápidamente una cosa ahí medio invasiva de nuestra reunión. Si ustedes buscan SPSS, van a llegar que es un programa estadístico de IBM, ¿no? Análisis de datos y pronostique tendencias más rápido con IA que interpretar restos. Bueno, ahorita ya todo le ponen IA, ¿no? Entonces, durante muchos años, el SPSS fue la principal herramienta para la investigación. Entonces, vamos a ponerlo aquí. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Es un software extremadamente caro, muy caro, ¿no? Tener una licencia te garantiza que haya soporte, por ejemplo. No quiere decir que porque ya viene programado no tenga de repente errores o dificultades o que no se pueda desconfigurar incluso cuando ya lo tienes instalado. Entonces, tener una versión de pago se convertía en una cuestión muy necesaria para laboratorios y cuestiones como muy
de mucha responsabilidad en investigación, ¿no? Hace unos años la solución era tener instalado el SPSS en la computadora de un laboratorio y que los estudiantes fueran directamente con el programa y sus bases de datos o en USB o conectarse de manera remota. Pero ¿qué pasa cuando tenemos ya como el avance, el apoyo, cada vez miles de millones de personas sabiendo más programación, sabiendo que tenemos recursos limitados? Empiezan a salir alternativas de software y de herramientas para el análisis estadístico, que estamos otra vez hablando de juntar grandes niveles de información para identificar tendencias, características, potenciales resultados. Y lo que sigue después de eso, bueno, y gracias a muchas personas, entre ellas personas que saben mucho lo que están haciendo y que saben programación, crearon el proyecto R. R va a ser un lenguaje de programación específico para la estadística. El programa R tiene una gran capacidad para poder hacer análisis increíbles, o sea, porque no se está como limitando a la experiencia como gráfica, como puede ser una hoja de cálculo. El SPSS parece que abren como una hoja de Excel, más compleja, pero tiene un poco más de familiaridad. La ventaja de R es que como no tiene que preocuparse por eso, entonces puede dedicar más cosas a hacer análisis más fuertes, más amplios, y muchas personas siguen adoptando R como un principal lenguaje de programación, de análisis estadístico, y cada vez van a ver que si empiezan a leer artículos de investigación, encuentran que se hicieron en SPSS o van a empezar a encontrar cada vez más que se hacen R o en RStudio, que son equivalentes. Pero bueno, pero justo, la gran desventaja, si quieren verlo así, es que R requiere de aprendizaje de programación. Lo que lleva a que justo otras personas muy caritativas y muy sabias, desarrollen el software Yamovi, ¿no? Yamovi corre sobre el lenguaje de R, pero decidió esta idea pero es que programar es muy complejo y estamos cerrándole la puerta a muchas personas. ¿Por qué no mejor lo hacemos más sencillo y regresamos un poco a lo que era SPSS con esta gráfica más familiar? Y para que sea más fácil y accesible. Y entonces crearon Yamovi. Yamovi, ustedes pueden probarlo desde el día de hoy entrando aquí a Yamovi Cloud. Es un programa, es exactamente el Yamovi que ustedes pueden descargar, pero se ejecuta a través de la nube, o sea, están como realizando sus análisis estadísticos en un entorno virtual. Tienen que crear una cuenta, eso sí. A veces se satura porque muchas personas hacen uso de ello. Es posible, mira, por ejemplo, así ya me dio entrada. Entonces, si ustedes, por ejemplo, tienen computadoras que no tienen como grandes recursos de software, a lo mejor tienen una computadorcita que a lo mejor ya no rinde tanto, o quieren aprovechar un poco el tiempo y dicen, bueno, me creo mejor una cuenta y empiezo a hacer mis análisis donde esté, pueden utilizar Yamovi en línea. Entonces, es exactamente lo mismo, como les digo, solamente hay la dificultad de que puede de repente saturarse el servidor. Pero con esto es ya introducirles precisamente a que aquí tenemos ya nuestro Yamovi listo y preparado y se los voy a enseñar. Okay. Muy bien. Perdón, creo que ustedes no estaban viendo. Abrí la página de Yamovi, pero creo que ustedes no la estaban viendo. Denme un segundo. O sí la estaban viendo, ya ni me acuerdo. Creo que sí, ¿verdad? Es que no hice bien el cambio aquí. Sí, creo que sí. Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer... Profesor, una pregunta. Dígame. Habla alumno. Sí, dime. Brevemente, yo entiendo que las investigaciones cuantitativas nos van a arrojar datos y que estos, conforme los módulos y las secuencias que vamos pasando, se grafican en aras de, digamos, que la imagen nos dé la pertinencia para hacer un análisis respecto a determinada problemática. A mí me ha interesado mucho la ansiedad generacional, que implica quizás algunas cuestiones distintas a la psicología. En el marco teórico de investigación intento probar que no de repente tiene este problema ansioso, pero que la generación Z, digamos, la amplitud de cosas que tiene que resolver versus otras generaciones, puede presentar, sumado a la tecnología y otros distractores,
algunos temas de ansiedad. No sé si ustedes han aplicado el término anticipada. Pero, bueno, la pregunta concreta respecto al software que vamos a usar, como todo buen abogado, pues me gusta mucho el análisis gráfico, etcétera, pero digamos ya hecho. Sí. Ahora entiendo que lo tenemos que construir con nuestras variables, con nuestras las fórmulas que hemos estado aprendiendo en la secuencia. En este caso, sí es una pregunta muy simple, no se echa mucho rollo. Nos arroja las gráficas, a eso va Jamovi, que se me hace la más sencilla. Sí, en efecto. La aplicación nos arroja las gráficas. Sí, ahorita vamos a ver justo cómo va arrojando gráficas. Digo, a veces normalmente tenemos las tablas para poder hacer esa como comunicación también de las diferencias o de lo que vamos utilizando, pero ahorita vamos a ver cómo podemos hacer también gráficas muy simples, muy sencillas. Una de las ventajas de utilizar el programa R, en el que está construido digamos como la base de esto, es que sí puedes hacer unas cosas maravillosas de gráficas, pero sí implica quedarse un buen rato buscándole, ¿no? Pues ahorita vamos a ver cómo se hacen gráficas en Jamovi. Es importante nada más de esto que decías, es que a veces la imagen puede ser muy engañosa. Hay un fenómeno muy curioso, ahorita no tengo una imagen, debería tener siempre una guardada, en la que, por ejemplo, de repente se pueden, a través de gráficas, hacer notar como grandes efectos, ¿no? Como grandes efectos, así como de, miren, mi intervención hizo que bajara así una línea increíble, así en diagonal, padrísima, así de, uy, cómo bajó el nivel de depresión de un momento a otro. Pero que si tú te fijas en los números que están en la gráfica a la izquierda, o sea, como de donde está la escala, ves que está haciendo el cambio entre el puntaje 29 y el puntaje 27. Pero está limitado a esos dos puntitos, ¿no? Entonces, en esos dos puntitos, claro que se ve un descenso increíble. Pero si tú haces más amplia esa escala, ¿no? Y la colocas en una... o sea, en vez de ver este pedacito así como que, uy, ¿cómo bajó? Lo ves en una gráfica más amplia, vas a ver que ese cambio es minúsculo, ¿no? Entonces, la imagen vende mucho, es más fácil, más accesible, es más entendible, pero tiene que estar siempre complementada con nuestro conocimiento de que, ok, pero esa es la gráfica, pero ¿qué dicen los números? ¿Es significante? ¿Hay una significancia estadística? ¿Se están tomando correctamente? O sea, cuando nosotros ya somos mucho más quisquillosos, le podemos decir, pero ¿a quién le preguntaron? A ver, ¿dónde preguntaron? ¿Dónde obtuvieron sus datos? ¿Aquí, de qué edad realmente dijeron, o sea, dijeron que solo a menores a adultos, pero de repente estoy viendo adolescentes o personas de mucho más edad? Nos volvemos quisquillosos y nos empezamos a dar cuenta de que todo ese cuidado es la metodología que nos permite llegar a un resultado, pues, que valga la pena, pues, todo el esfuerzo. Entonces, cuidado nada más con la imagen, porque nos pueden vender de repente gato por liebre, ¿vale? Vale. Muy bien. Entonces, vamos acá. Gracias, maestro. No, gracias a ustedes por las preguntas. Ahora sí, vamos a empezar con Jamovi. Lo que hacemos primero con Jamovi es importar al programa la base de datos que ya tenemos. Para esto, yo lo voy a hacer, ya lo había hecho, pero vamos a volver a repetir el trabajo, en este caso. Ustedes le pican aquí en las 3 líneas que está aquí y le pueden abrir. Le ponen navegar y pueden ir a la carpeta donde tengan ustedes su ¿cómo se dice? Su archivo. De hecho, ahorita como me está saliendo, a ver, vamos a ver. Ah, no, sí puede verla, sí la pueden ver. Es que estaba como un poquito más arriba, se me estaba escondiendo. Entonces ustedes van yo lo tengo aquí en descargas y nada más abro, le pongo a abrir y automáticamente me va a empezar a dar lo que ya tiene el archivo, ¿no? Entonces vamos a hacer esta. ¿Qué vemos en el archivo? Lo mismo que estábamos viendo en la hoja de Excel. Están los códigos sexo, edad, nivel académico, carrera, año académico, todas las variables que teníamos. Después hay una descripción, ¿no? Sexo del estudiante, edad en años, año académico que cursa, ¿no? O sea, está dándome los datos, las descripciones. Ahorita lo que vamos a ver es que... una disculpa. Es que aquí hay un elemento extra que hay que cuidar. Vamos a abrirlo otra vez. Vamos a regresar a nuestra hoja de Excel. Ok, aquí se me olvidó un paso fundamental y qué bueno que entonces lo estamos haciendo para que a ustedes no se les vaya tampoco.
Este archivo como tal, podemos pedirle a Jamovi que lo abra, pero puede suceder lo que pasó ahorita, que es, no me dio digamos como los datos reales, los que yo necesitaba. Ahí está. Deme un segundo. No, ahí está. Ajá. Aquí no me está dando los datos, o sea, no me está dando los 1, los 5, los ceros, todo eso. Entonces, algo está aquí, algo no está operando de manera correcta. Lo que vamos a hacer es irnos a nuestra hoja de Excel, y pues esto lo pueden hacer también en Excel. Yo estoy utilizando LibreOffice, como les decía, y poner archivo. Aquí vamos a ir a archivo y vamos a exportar. Y lo vamos a exportar en un formato que es muy solicitado dentro. Porque me está poniendo aquí archivos de imágenes. Vamos a cancelar. No. Vamos a poner archivo, guardar como. Tenemos que buscar guardarlo en un formato que se llama .csv. Este formato es como el universal de las bases de datos, de los programas de estadística. Entonces es mejor que guardemos el archivo en este tipo de formatos. Y me va a preguntar, como esto, le ponemos aceptar. Y nos dice solamente se va a guardar la hoja activa, es justo lo que queremos, que solo nos guarde la base de datos, y le ponemos OK. Muy bien. Ahora vamos a irnos otra vez a nuestro Jamovi. Entonces vamos a abrir un nuevo. Abrir, navegar. OK. Y le vamos a poner .csv. OK. Muy bien. Deme un pequeño segundo, por favor. Sí, deme un segundo. Ahí está. ¿Qué pasó? ¿Está mal? ¿Qué pasó? Se lastimaron el... Una disculpa. A ver, déjame ponerme otra vez aquí para que me vuelvan a ver. Y listo, ya. Una disculpa, tuve que ir a rescatar a un pequeño perrito. Aquí ya me está acompañando porque no podemos dejarlo solo. Ay, denme un segundo. Listo. Ahora, ¿dónde nos quedamos? Sí. Tenemos que pedirle a Jamovi que nos permita abrir la base de datos en el formato que nosotros necesitamos. Aquí por alguna razón, sí, todavía no me deja guardar, o a lo mejor no abrí la versión. Abrir, navegar, CSV. A ver si, aquí está, ya. Disculpa, ya me estaba espantando. Aquí está, CSV. Entonces, si se fijan, ahora sí, ya nos está dando en una pequeña ventana aquí todos esos unos, ceros que necesitamos analizar. Estos unos y ceros son las variables, lo que nosotros necesitamos. Y entonces, si recordamos un poco los diccionarios de datos, nos están diciendo que, por ejemplo, sexo, la variable o el que tenga el código 1 quiere decir hombre y 2 quiere decir mujer. Entonces, para estadística descriptiva, y para otros análisis, lo que podemos empezar a hacer con Jamovi es pedirle una exploración de datos. Aquí está la base de exploración. Creo que no me están viendo. En un segundo.
Creo que ya, sí, ya, ahí estoy. Muy bien. Entonces, exploración. Y aquí nos dice tal cual, descriptivas. Estamos pidiéndole que nos haga estadística descriptiva, ¿no? Y aquí viene la parte de a lo mejor como de repente puede ser un poco como de intentar, de buscar, encontrar respuestas. Un tantito, creo que aquí me abrió una página que no quería. No guardar, listo. Y vámonos con sexo, ¿no? Sabemos que entonces tenemos códigos 1 y 2. Y cuando queremos nosotros analizar una variable, ponemos esta variable, la seleccionamos aquí y la llevamos con esta flechita hacia la derecha. Y ahí dice sexo. Muy bien. Y ahorita solo vamos a hacer eso, ¿no? Aquí nos abre una pequeña pestaña de estadísticas y es donde nosotros podemos pedirle, oye, pero quiero que me des la siguiente información. Puedes decirme N, cuántas personas están dentro de esta misma, o el tamaño de la muestra, cuántas personas estoy contando dentro de esta variable. Y los números perdidos, o los datos que las casillas vacías, que de repente pueden estar media, mediana, moda, suma. Ahora, aquí hay algo que de repente enfatizo mucho con los compañeros de metodología y estadística 1, que es que no todas las variables tiene sentido que nosotros le busquemos la media. Por ejemplo, si tenemos una variable como sexo, que aquí nos está dando códigos de 1 y 2, ¿tendría sentido sacar la media de una muestra de que solo tiene códigos 1 y 2? Yo nada más les pediría como sabiendo que no hay respuestas correctas e incorrectas, nada más ayúdenme o reflexionemos, ¿tiene sentido sacar la media de una variable que solo tiene valores 1 y 2? Cualquier respuesta es bien recibida. Yo creo que no tendría tanto sentido porque pues, es como una cuestión de binarismo, ¿no? Quizás si hubiera datos más amplios sobre una escala de 1 al 10 pudiese dar como más precisiones sobre una verdadera media, pero si hay como 1 y 2 sería como, pues, no valdría la pena. Muy bien. Muy bien, Andros. Ahora, una pregunta para todos, igual en el mismo sentido. ¿Tendría sentido sacar la media de una variable que va de 1 a 5? O sea, tenemos una población de, pongan ustedes, 50 personas y pueden dar respuestas del 1 al 5, así como las tenemos aquí. ¿Tiene sentido sacar la media de una variable que va del 1 al 5? ¿Cualquier respuesta? Híjole, ¿Cualquier respuesta? me voy a atrever a decir que no tiene sentido. Probablemente sacar un promedio, pero pues bueno, las modas siempre son representativas, indican una mayor frecuencia, pero pues bueno, esta es una, vamos, eso es lo que yo quiero pensar. No tendría mucho caso ante un número tan reducido incluso. Probablemente en un número mayor sería mucho más óptimo. Pero bueno, quedó todo oído. Muchas gracias, Germán. Y entonces lo que nos dice Germán tiene sentido, o sea, por ejemplo, porque cuando tenemos una variable de 1 a 5, en una base como esta, como la que tenemos aquí, podría darnos como la tentación de decir, pues bueno, sí puedo, ¿no? Porque puedo entre todos sacar cuál es el punto, la media, el promedio de entre estas respuestas. Pero recordemos que estas respuestas, aunque están en código 1, 2, 3, 4, 5, están representando elecciones muchas veces de escalas Likert. ¿Y qué quiere decir esto? Que están preguntándonos cosas como totalmente, a veces, no tanto, siempre, casi siempre, siempre, ¿no? O sea, o nunca, de nunca, siempre. Entonces, si eso es lo que nos está reportando, o sea, estos códigos nos están diciendo... Ay, perdón, chaparrito. Si nos están pidiendo, nos están dando, preguntando, nos dan información de esas frecuencias, sería como muy raro sacarle, bueno, la mayoría de las personas respondieron 2.3, que es entre medio, a veces mucho, casi siempre. Entonces como que no me estás diciendo nada porque así no estaba formulada, o sea, no tiene la escala no estaba formulada para ese tipo para brindar esas informaciones. Lo que dice Germán, por ejemplo, una moda para ese tipo de variables tendría todavía más información porque nos estaría diciendo la respuesta más común, pero en términos como muy exactos, no de entre medio 3 y medio 2. ¿Ok? Entonces, perdón, es que este perrito se pegó y entonces voy a guardarlo aquí tantito.
Muy bien, entonces regresamos un poco a sexo, que es una variable de solamente dos valores. Entonces lo que le vamos a poner es, evidentemente, entonces no tiene mucho sentido que le sacamos la media, no nos va a dar mucha información. Y la mediana tampoco, pero sí nos interesa poner la moda en todo caso, y no nos interesa la desviación estándar, máximos tampoco, o sea, no nos da con mucha información esto. Y por ejemplo aquí ya nos está dando, conforme nosotros vamos seleccionando aquí cosas en la ventanita aquí de estadísticos o descriptivos, empieza a darnos o configurarnos aquí la tabla al lado, ¿no? Entonces está diciendo, ok, si eso es lo que tú quieres, pues bueno, voy creándote una tabla que te vaya dando toda esa información. Ahora, y entonces tenemos esto, ¿no? En nuestra estadística descriptiva nos está diciendo cuántas personas en la variable sexo es 87, perdidos, media y moda. Como decimos, la media no nos va a dar mucho, pero la moda es 1, o sea, es el valor más frecuente es 1. Ahora, pero queremos saber cuántos hombres y cuántas mujeres había, entonces esto no nos lo está dando como tanto. Lo que vamos a hacer es traer esta misma, o poner esta variable de sexo, vamos a regresarla y vamos a ponerla, separar por, ¿no? Y aquí ya podemos poner, por ejemplo, que nos dé cosas como la suma. Perdón, no es por acá, disculpen. Entonces vamos a poner aquí, vamos a regresar a las variables, aquí a sexo. Nos va a decir esto, pero lo que nosotros es que nos dé una tabla de frecuencias y le vamos a poner aquí, ¿no? Y entonces ya nos está dando todo esto. Si fíjense, solo fueron 2 clics, algo que de repente con Excel puede ser muy de cuenta toda es esta columna y entonces dame el valor a través de una fórmula que se pone en Excel, todos los valores que sean de esto, ¿no? O el famoso contar sí. Y aquí ya nos está parte arrojando, y esto por eso me gusta el Foursquare Yamovi, nos está arrojando una tabla que ya está en formato APA. Cosa muy importante porque de repente nosotros en nuestros primeros acercamientos a la estadística y al reporte de investigación utilizamos cualquier tipo de diseño de tabla, cuando en psicología pues utilizamos constantemente el formato APA. Entonces lo que nos está diciendo es aquí, al utilizar tabla de frecuencias, nos dice que del valor 1 hay 63 participantes. Denme tantito, esto no sé por qué se abrió aquí. No, esto está mal. Ahí está, listo, ya. Hay 63 y del valor 2 hay 24. Entonces, el 72% de la muestra está conformado por el sexo 1 y el 27.6% por el sexo 2. Ahora ustedes platíquenme cuál era la etiqueta o qué quería decir según el diccionario de datos el número 1 en la variable sexo. Era hombre. Hombre. Entonces tenemos que nuestra base de datos está conformada en su mayoría por hombres, lo cual, que si vamos y retomamos esta idea de que las mismas instrucciones nos dicen la base está conformada por estudiantes de carreras de la tecnología, la información, ingenierías, pues es algo de repente como esperable, ¿no? Que en estas carreras haya más frecuencia de hombres trabajando. Bueno, entonces ya tenemos un estadístico de una variable de este nivel. Ahora, podemos pedirle, por ejemplo, nivel académico, que si lo recordamos en nuestro base de datos, voy a ponerle aquí para ya no tardarme tanto. Aquí, listo. El nivel académico aparece como pregrado y posgrado, y la carrera aparece como 4 diferentes vamos a decirlo así, opciones. Aquí está llegando Yasmin, muy bien. Pero vamos a hacer algo, ¿no? Entonces, vamos a irnos aquí a año académico. Año académico tiene una curiosidad que dice primer año, segundo año, tercer año, cuarto año. Pregunta que podrían ya responder todos aquí presentes. ¿Qué nivel de medición estaría teniendo esta variable en particular, año académico? Es una variable de tipo ¿qué? Respuestas correctas, incorrectas, no hay. Hay formas de aprender. O sea que cualquier respuesta es bien recibida. Esta variable que está, año académico que cursa, es un ejemplo de una variable de qué tipo.
podría ser de nivel de escala de razones. De razones. Ok. En este caso, Natalie, ¿cuál será una característica de las variables medidas en tipo razón? O de nivel de medición razón. Por ejemplo, lo que recuerdo era que un ejemplo que ponían en las de razón eran las calificaciones. O sea, que una calificación de 10 es superior a una de 6, por ejemplo. Ok, sí, Entonces, comparten eso. Ajá. entonces, bajo esa misma lógica, interpreté que como primer año va a ser menor a cuarto año, o sea, en nivel. Bien, eso sí, eso es una de las características que estamos viendo en esta variable. Sin embargo, recordemos que en las variables de razón existe, y de intervalo y de razón, existe una correspondencia, una constante entre los espacios dentro de cada valor. ¿A qué me refiero? Estaremos proponiendo nosotros que entre primero y segundo año existe la misma cantidad de lo que tú quieras que entre tercero y cuarto año. Es lo mismo, por ejemplo, que el principal como ejemplo que siempre ponemos con este tipo de variables son los lugares en una carrera, ¿no? El primero, segundo y tercer lugar llegan a la meta en ese orden, primero, segundo y tercero, pero pueden tener diferencias entre el tiempo, por ejemplo, en que llega el primero y el segundo, y no tiene que ser el mismo entre el segundo y el tercero. Entonces, si bien comparte y parecería que esta es una variable de razón, en realidad se le conoce como una variable ordinal, ¿no? Porque solamente te da orden, pero no te está dando tanta información de que existe la misma cantidad de tiempo, esfuerzo, tareas, conocimiento entre el segundo año y el tercer año que entre el tercero y el cuarto, ¿no? De hecho, estaríamos pensando que, pues bueno, no, conforme vamos avanzando van haciéndose los conocimientos más especializados. Déjenme ver si puedo cerrar algo aquí porque de repente se acaba mucho la memoria. Ahí está, listo. Entonces solamente quería como enfatizar esto, que esta es una variable ordinal y la de arriba, junto con la de hombre y mujer y contra la de pregrado y posgrado, son variables de qué tipo, nivel de medición, qué tipo. A los compañeros del 700 les pedí mucho esta cuestión de identificar el nivel de medición. Entonces, esta, por ejemplo, carrera, ¿sería también ordinal? ¿Ustedes qué piensan? Sí, yo creo que sí es ordinal. Que trata de solo dar el orden de cada sector. Uh-huh. Ahora, importante, esta variable, una vez más, las variables ordinales darían como que hay una misma cantidad, o que habría un orden entre ciencia computacional y ciencia de datos, o sea, como que llegó primero ciencia computacional y después ciencia de datos, lo cual pues no, a veces no sucede, ¿no? Por ejemplo, pensamos en la FES, donde hay de repente carrera de enfermería, carrera de psicología y carrera de odontología. No hay como que una esté sobre la otra, aunque quisieran algunas personas creer que sí. No es que una llegó antes, no es que una tiene más conocimiento que la otra, son diferentes. Entonces, este es un ejemplo de una escala nominal. Nominal, acuérdense que es como cada valor es diferente, no hay una relación directa numéricamente en magnitud entre ellas, sino que comparten como las únicas relaciones que comparten una misma dimensión de la variable, ¿no? En este caso, carrera es la variable. ¿Por qué toda esta vuelta sota para explicar algo como otra vez niveles de medición? Porque acuérdense que en para los análisis estadísticos, tanto descriptivos como inferenciales, como la correlación que quieren hacer los compañeros del séptimo semestre, requiere de que ustedes identifiquen que la variable está preparada para hacer ese análisis estadístico. Entonces vamos a irnos precisamente a este ejemplo, donde en Jamovi, antes de nosotros querer correr análisis estadísticos, tenemos que identificar que el mismo programa está identificando la variable como nosotros necesitamos que la identifique. ¿Y cómo hacemos eso? Nos podemos ir a variables, datos. Y, no, sí es variables, disculpen ustedes, ¿no? Podemos darle doble clic a cualquiera de las variables que tenemos dentro de nuestra pantalla. Déjenme ver si puedo hacer un poquito más grande esto para que lo vean. Sí, vamos a hacerlo un poquito más ahí. Ahí, listo. Y entonces, si se fijan, en el momento en que yo pasé la base,
todas las variables tienen el mismo simbolito, ¿no? Que es como grupo de 3 círculos, ¿no? A lo mejor si no lo ven muy bien, ahorita no puedo hacer ese acercamiento, pero ahí está, ¿no? Y eso lo que nos está diciendo es que este simbolito aquí en Jamovi nos está diciendo que está identificando la variable como nominal. Entonces la va a tratar como una variable nominal. Recordemos que a las variables nominales como sexo no tiene sentido que le sacamos la media porque no nos están dando esa información. Le estamos diciendo a Jamovi con esto no hay una relación numérica o de magnitud entre hombre y mujer, solamente de categoría, ¿no? Es una cosa, hombre, caja mujer. Ok, para sexo está bien. Eso está bien, qué bueno que esté identificado así. Pero para edad eso está equivocado. La edad no es una variable nominal. Si yo les abro aquí la pestañita, nos va a dar... Ay, perdón, porque no sé. Aquí está. Nos da 3 opciones. Nominal, ordinal y continua. Pregunta. ¿Qué tipo de variable tendríamos que ponerle o indicarle a Jamovi que es la edad, la variable de edad? Ordinal. ¿Ordinal? Te digo. Ok, ¿alguna otra sugerencia? ¿Quién vota por continua? ¿Quién vota por ID? ¡No! Ay, que está ahí. Ah, ok. Ninguna opción. ¿Alguien que de alguna otra? Pues bueno, la variable en el caso de edad tendría que ser continua. ¿Por qué continua? Porque para los análisis estadísticos que queremos hacer y para este software estadístico en particular, y de hecho para todos, las variables que tienen la misma cantidad, vamos a decir, lo que existe una distancia equivalente entre cada punto, se manejan como variables continuas porque está enfatizando que existe una relación continua entre ellos. ¿Por qué edad tendría esta naturaleza? Porque estamos considerando que existen más o menos la misma cantidad, por ejemplo, de días entre 18 y 19 años, entre 19 y 20. Estamos considerando que hay como, comparándolo a nivel poblacional, existe más o menos el mismo nivel de madurez cognitiva, biológica. No es una regla, lo sabemos, pero para eso existe el control de otras variables. Entonces vamos a considerar que las variables que tengan esta característica, o sea, que tienen este mismo espacio entre ellas, que sería lo que nosotros consideramos intervalo o razón, vamos a ponerles aquí continuas. A las ordinales vamos a ponerle ordinales y a las nominales vamos a ponerlas nominales. Con eso nos permite hacer ya todos los análisis estadísticos que nosotros querramos. Vamos a ver si este chaparrito se acomoda. Está un poco inquieto. Le pego un gatito ahorita. Ay, nos abandonó un compañero. Pero bueno, entonces vamos a hacer eso. O sea, creo que uno de nuestros primeros trabajos que tenemos que hacer cuando subimos una base aquí a Jamovi es colocar nuestras variables en el nivel de medición correcta. Por ejemplo, a nivel académico, que creo era pregrado y posgrado, está bien como una variable nominal porque solamente hay 2, ¿no? Como una cuestión ahí, a pesar de que podría ser una variable ordinal, podemos ponerla como una variable binaria. Carrera es nominal porque son las diferentes carreras que existen. Año académico sí podemos ponerle ordinal, ¿no? Porque sí hay un orden entre que primero va el primer año, el segundo, el tercero, así vamos. Situación de residencia, esa no me acuerdo cómo va, vamos a ver si lo podemos abrir aquí rápido. Ya. Situación de residencia dentro y fuera del campus es también nominal. Discriminación, sí, no, también será una variable nominal. Actividad deportiva, la frecuencia sí podría ser una variable ordinal. Entonces vamos a adecuarla junto con horas de sueño. ¿Por qué si son ordinales? Porque estamos diciendo que sí hay un orden, aunque no sean necesariamente de la misma magnitud. 2 horas y de 2 a 4 horas es menos de 4 a 6 horas y 4 a 6 horas es menos de 7 a 8. Entonces vamos a irnos por nominal. Actividad deportiva nos dijeron que sí era ordinal. Horas de sueño también nos habían dicho que era ordinal. Satisfacción con la carrera, todas estas van a ser ordinales. Todas las que dijimos que iban a ser del 1 al 5, todas son variables ordinales. Vamos por aquí.
Entonces tenemos que cambiarlas todo esto. Desafortunadamente el software todavía, al menos gratuito, no puede hacer este arreglo por sí mismo. Ahora vamos a vernos, por ejemplo, las cuestiones, las variables de ansiedad, aislamiento, también son del 1 al 5. Vamos a poner ordinal y después ordinal. Aquí dice actividades al aire libre, actividades creativas. Vamos a ver rápidamente nuestro diccionario. En seguridad sobre el futuro. Me parece que esta no estaba. Actividad para aliviar el estrés. Déjenme un segundo porque esta es la que... a lo mejor no está dentro del diccionario de datos seguramente. Sí, no está. Pero por la naturaleza, por lo que estamos viendo, tiene respuestas que son mutuamente excluyentes. Entonces vamos a ponerla como una variable nominal. Ya está. Listo. Estamos preparados ahora sí, porque ahora sí nuestro Jamovi puede identificar las variables necesarias. Disculpen un segundo. Voy a ponerlo tantito aquí. A ver si no quiere escapar. Seguramente quiere, sí, caminar tantito. Muy bien. Ahora, ya que tenemos esto, vamos ahora sí otra vez a datos. Vamos a cerrar esto y podemos empezar a hacer los análisis estadísticos descriptivos que nosotros necesitemos. Vamos otra vez a exploración, descriptivo. Y ahora, por ejemplo, si queremos poner el año académico, que nos diga cómo se distribuye el año académico, podemos ponerle variables y después tablas de frecuencia. Automáticamente ya me dio esta noción de que en el año académico 1 tenemos 34 personas, en el 2 15, en el 3 28 y en el 4 10. Pues ya nos está haciendo estos recuentos, está haciéndonos un poco la vida un poco más sencilla. Preguntaba Germán, por ejemplo, la cuestión de las gráficas. Está justo aquí abajo la sección de gráficas, le podemos poner aquí y tiene algunas actividades, algunas opciones. Podemos ponerle histograma, densidad, diagramas de caja, gráfico de barras, violín, datos. Pueden ustedes experimentar en la que ustedes consideren muestra mejor su descriptivo, ¿no? Su análisis descriptivo. Nosotros vamos a poner gráfica de barras. Y automáticamente nos desarrolla, y si se fijan también es un poco más sencillo que en Excel, ¿no? Que en Excel de repente tienes que seleccionar bien los datos y después que sí se validen y que, al menos para mí ha sido un poco más complejo, sí lo he podido lograr, pero prefiero de repente este tipo de softwares que ya están pensados en hacer estos análisis un poco más sencillos. Entonces, ya tenemos esta descriptiva, pero ahora vamos a utilizar a otra. ¿Cuál quisieran? Aquí, compañeros que están presentes, somos ahorita 10. ¿Qué variable quisiera que analizáramos de las que tenemos aquí, de la base de datos del ejercicio? ¿Podría ser discriminación? Ok, vámonos con discriminación, exploración, descriptivas. Cuando yo abro una vez más la parte de descriptivas, me ayuda a hacer otro análisis y deja como aparte el otro que ya teníamos. Dame un segundo. Ahora, vámonos con, ¿dónde está? Luego está como que dejando de funcionar aquí en mi Jamovi. No. Situación de residencia. Está. ¿Dónde está la de? Vamos a ponerla aquí, que es como discriminación. Discriminación en el campus. Muy bien. Algo está pasando aquí que no me deja pasarla. Vamos a ver. Ahí está. También pueden arrastrarla por si de repente quieren hacerlo un poquito más rápido. Y entonces podemos tener otra vez resultados de ese tipo. En el último te está diciendo las descriptivas de la discriminación en el campus. Una vez más no nos está diciendo mucho, nos está diciendo perdidos, media, muda, pero sabiendo que es una variable nominal, sabemos que eso no nos da mucho información. Pero podemos ponerle tablas de frecuencias y nos va a dar una tabla de frecuencias de discriminación. Perdón, es que no sé por qué. Ahora es mi teclado. No sé qué está pasando aquí. Va a ser un poquito más largo. El recuento está aquí, ¿no? Entonces nos dice descripción en el campo. Entiendo que sí fue como una variable de sí o no.
Entonces la frecuencia 1 es 22 y la frecuencia del 2 es 65. Y aquí nos está dando los porcentajes. Entonces creo que se va entendiendo un poco de cómo pedirle al software cómo hacer los análisis descriptivos. Vámonos ahorita con algo un poco más complejo. A veces lo que queremos es que haya una separación de las variables que tenemos, o sea, sobre todo muy importante, o en muchos casos, es tener la separación por sexos, ¿no? Es decir, yo quiero que la siguiente variable que yo te voy a dar, quiero que me describas la diferencia que hay entre sexos, ¿no? Entonces nosotros podemos poner si tabla de frecuencias, perdón, la variable primero se va a separar aquí otra vez por sexos, aquí vamos a poner separar por sexo, abajo, y después vamos a poner la de, la variable de, es que de repente no sé por qué ya no me está funcionando esto, extraño, ok, de ansiedad. Creo que no le pusimos depresión, vamos a ver, porque creo que, no, la satisfacción en las relaciones sociales. Vamos a ponerle la variable. Muy bien. Entonces, nos está diciendo que nos vamos a ir justo a la segunda, a la de frecuencias. Y nos está diciendo que las personas que tomaron puntaje de 5 en relaciones sociales, ¿cuántas personas respondieron así? Fueron 6. ¿Y cuántas respondieron del punto 2? Denme un segundo, por favor. Denme un segundo. Y creo que ya, ahí estamos otra vez. Pero es importante activar aquí Muy bien, entonces estábamos en las relaciones sociales. Nos está dando la frecuencia de cuántas personas respondieron 5. Si nos vamos a nuestro diccionario de datos, sabemos que relaciones sociales era una escala que iba de 1 al 5, donde calidad de las relaciones interpersonales es 1, es muy baja relación o muy baja calidad, y 5, alta calidad. Entonces, las personas que dijeron que o reportaron tener una alta calidad fueron entre los hombres, fueron 6 personas, y entre las mujeres no hubo ninguna. Así podemos poner aquí como nivel de calidad 4, 3, 2 o muy baja calidad. 12 mujeres o 12 hombres reportaron 12 y 2 mujeres reportaron 5. Entonces podemos empezar a hacer esto que se conoce como tablas cruzadas y empezar a obtener, decir, bueno, habrá una relación entre el sexo y las frecuencias o la calidad de relaciones sociales. Esto nos empieza a dar un poco como de pista, ¿no? Antes de saltar una correlación o un análisis más avanzado. Porque nos dice, por ejemplo, la mayoría de las personas, el porcentaje más alto de respuestas se concentraron en la respuesta 3, que podremos decirlo como medio, ¿no? Y entonces nos dice 23 hombres reportaron ese nivel 3 de calidad y 10 mujeres reportaron el 2, y es donde se concentra la mayor cantidad de respuestas. Cuando vemos como que estos niveles o estas correspondencias cruzas no están como en los extremos, podríamos sospechar que tal vez no hay una correlación, pero podemos intentarlo. ¿Alguien tiene alguna idea? Si no, para pasarme a un siguiente análisis un poco más avanzado. ¿Tienen alguna idea de lo que quisieran ver como en esta cosa de análisis de frecuencias, descriptivas, cruzados, algo que no les haya quedado del todo claro? ¿Algo que quisieran ver o que ustedes todavía no sepan cómo moverle? Pregunta para todos. Sí, se me olvidó ponerle datos. Variables. En la de ansiedad tenía que estar también en ordinal. Muy bien. Dado que de repente ya salieron otros compañeros, nos vamos a ir un poquito más rápido y vamos a hacer un análisis, pero de descriptivo de una variable continua.
En nuestra base de datos tenemos como una edad, como una variable continua o sí, que tiene esta cuestión como de intervalo, la edad. Entonces lo que nosotros podemos hacer es ponernos la variable edad, y a una variable como edad sí tiene sentido que le podamos pedir a Yamovi que nos dé la media, la mediana, la desviación estándar, ese tipo de descriptores, ¿no? Que entonces podemos tener, nos puede decir que la edad, la media es 19, la mediana es 20, la desviación externa es 1.62. Excelente. También podemos pedirle que nos dé la simetría y la kurtosis, muy importante para saber cómo está distribuida, si sigue una normalidad o no sigue la normalidad. Entonces, por ejemplo, podemos decir que tiene una simetría de 1.6 y una kurtosis. De repente es como muy difícil de interpretar esto. Vamos a pedirle a Yamovi que me dé un histograma, que es una forma visual de ver cómo se distribuye las puntuaciones o la variable. Entonces nos está dando esta variable, ¿no? Como que dicen. A partir de lo que ustedes, todos aquí presentes, ya saben de la distribución normal de la campana de Gauss, ¿no? ¿Ustedes dirían que esta variable tiene una distribución normal? Así, Jessy ya está por acá. No, ya nos abandonó. Entonces, pregunta a todos, ¿esta variable tiene una distribución normal? ¿Cómo ven? No. No tiene una distribución normal. ¿Ok? ¿Por qué, Natalie? ¿Qué te hace favorecer que no tiene una distribución normal? Como por el último dato que está ahí, o sea, si no estuviera ese dato después del 24. Ok, muy bien observado. Parecería como que no tiene esa continuidad que vemos reflejada en las campanas de Gauss. A Yamovi le podemos pedir que nos dé la densidad aquí. Y nos va a dibujar algo como lo más cercano que podría ser a una campana de Gauss. Pero bueno, de repente decimos, si tuviéramos una variable que fuera un poco más engañosa, como decir, sí parece, pero no parece del todo, le podemos pedir a Yamovi que nos haga un cálculo de la prueba Shapiro-Wilk, que es la que nos da como de una manera más específica descubrir estadísticamente si es o no es una variable normal. Entonces, lo que nos dice la prueba de Shapiro-Wilk en su P es 0.0001. Cuando la prueba de Shapiro-Wilk es significativa, quiere decir que la variable no tiene una distribución normal. Ojo, otra vez, porque es algo como de repente sucede confusiones. Cuando esta prueba Shapiro-Wilk tiene una significancia estadística, entonces la variable no es normal. Tiene que tener un valor mayor a 0.05 para decir sí tiene normalidad. Sí podemos hacer estadística paramétrica, correlaciones un poco más como Spearman, ¿no? Ahí sí podemos, aquí no podemos. Entonces, espérame tantito, es que no se está viendo ya esta parte. Entonces, todo esto es lo que ustedes pueden sacar con este tipo de software estadístico. Vámonos un poquito bueno, y para el grupo de metodología estadística 1, ustedes pueden hacer uso de esto para hacer su análisis estadístico de la base. Si se fijan ahorita, lo que quisiera es que ustedes se quitaran un poco como la dificultad que implica como el software, el manejo del análisis estadístico, y se puedan concentrar un poco más en la identificación del marco teórico, de a ver qué variables, qué me dice la literatura sobre cómo se comportarían estas variables, establecer una hipótesis que no necesariamente tiene que ser de inferencial, o sea, de correlaciones, sino, por ejemplo, hacer una tabla cruzada. No me van a copiar esto para sus actividades, donde vamos a poner el nivel de aislamiento como una variable y vamos a dividirla por discriminación en el campus. A ver, pero antes de hacerlo, voy a hacerlo chiquitita. Escuchen mis palabras. ¿Ustedes cómo creen que se van a comportar los puntajes de la variable aislamiento? Aquí acuérdense que está del 1 al 5. Si separamos a las personas de esta muestra, de esta base, entre personas que sí han recibido discriminación y no han recibido discriminación.
Vamos a separarlos. Personas que sí, personas que no. ¿Cómo creen que se comporte la variable aislamiento? Aquí es completamente empírico, no necesitamos marco teórico ahorita, es una cuestión como muy de nuestra suposición salvaje. Yo de hecho tomé esas dos variables y Mira. me pregunté cómo varían los niveles de aislamiento percibido entre los estudiantes de primer año de la carrera de Ciencias de Datos que han experimentado discriminación en el campus en comparación con aquellos que no la han experimentado. Y mi hipótesis era que la estaba planteando que los alumnos que experimentaron discriminación tenían mayor tendencia como a percibir más aislamiento, pero Bien. aún no lo sé porque no he hecho lo demás. Pues bueno, pues vamos a adelantarte un poquito, porque al final todos tú quieres hacerlo, también hacer una división de la muestra por la carrera que tienen. Sí, así es. Pues bueno, vamos a hacerlo ahorita con toda la muestra, con todos los casos que tenemos aquí. Y entonces, le estamos pidiendo a Yamovi que nos haga una variable, o que nos haga una descripción de la variable aislamiento, pero que nos lo separe por la discriminación o por quienes han sufrido discriminación en el campus. Le vamos a pedir que si nos dé, pues como decíamos, en una variable como ordinal, no tiene mucho sentido pedirle media, pero sí tal vez mediana y moda. Vamos a pedir que nos dé la muestra, el número de casos, los perdidos, no tiene mucho caso que nos dé desviación estándar, ni mínimo y máximo, porque mínimo y máximo son 1 y 5. Y tampoco las pruebas de asimetría, porque ahorita no nos interesa tanto para un análisis descriptivo que cumpla los supuestos de normalidad. Entonces, pero sí le vamos a pedir que nos haga un gráfico de barras para que nos diga si hay diferencia entre los diferentes niveles. Entonces vámonos para acá, vamos a cerrar esto para que me dé más chance para mostrárselos. Ahí está, listo. Entonces, lo que nos está diciendo es que en discriminación en el campus es 1 y 2. ¿Cuántas personas reportaron sí discriminación? 22. ¿Y cuántas no? O si era así, déjenme un tantito. Vámonos aquí. Discriminación en el campus. Sí, 2 no. Muy bien, gracias. Entonces, 2 no, son 65 y 1 sí. Me dice que la mediana o el valor como centrado en la distribución es el 4 y la moda es 5 para el grupo de sí discriminados contra los de no. Aquí ya nos está diciendo algo, no sé si se dan cuenta. El puntaje más común, la moda, para las personas que sí fueron discriminadas está en 5. El valor más común para las personas que no fueron discriminadas, según mi entendimiento, no discriminaron, es 3. Les empieza a dar con lo que justo lo que nos estaba platicando Natalie, que era su hipótesis. ¿Te va dando como una idea, Natalie, de que más o menos era lo que tú estabas sospechando? Sí, por ejemplo, ahí las personas que sí percibieron, que sí experimentaron discriminación, reportaron que un grado de aislamiento de 5, o sea, si lo dividimos por grado es 5, ¿no? Entonces podemos inferir, o bueno, no inferir, sino describir. Podemos describir que las personas que percibieron discriminación reportan un grado de aislamiento alto. Excelente, muy bien. Ahora vamos haciendo, podemos ir todavía a verlo un poquito más de cerca, ¿no? Vamos a la tabla de recuento. Nos está diciendo, las personas que reportaron 1, ¿no? O sea, como nada de aislamiento, y que reportaron discriminación en el campus, los que tuvieron 1 y que no recibieron discriminación en el campus, fueron 12 personas. O sea, hay más personas que dicen, sí, efectivamente yo no me siento aislado y no me han discriminado nunca en el campus, ¿no? A comparación de las 2, ¿no? Después nos vamos al 2, al nivel 2, al nivel 3, y si nos vamos dando cuenta, los niveles de no discriminación siempre son altos, ¿no? O sea, como que no ha habido como mayor discriminación, pero conforme van avanzando los niveles de aislamiento, vamos a dar cuenta de que la diferencia, o vamos a decirlo así, que los números del 1, o sea, que si han sido discriminados, van aumentando, ¿no? 2 al principio del 1, 3, 5, aquí como que se mantiene 4, pero después sube a 8.
Si tuviéramos una muestra más grande, quizás podríamos incluso hasta graficar cómo conforme va avanzando el aislamiento, va aumentando la frecuencia de haber sido discriminado. Eso es la magia de los números, ¿no? Entonces es, sí, mira, conforme las personas van aumentando, van reportando aislamiento, también va viendo la frecuencia de que digan sí fui discriminado. Y visualmente, si queremos verlo, aquí está una gráfica, donde conteo es el número de personas que reportaron el aislamiento, ¿no? Y los niveles de aislamiento. Entonces, aquí nos da la clave de color, discriminación en el campus, aquí es sí y aquí es no, ¿no? Sí, me parece que sí. Sí, es así. Entonces, fueron discriminados, aquí en el primer punto, decir no fue discriminado, pero si estoy aislado, uno está como un poco bajo, pero justo vamos viendo cómo crece. Y curiosamente, es algo que es interesante y no sé tú cómo lo interpretes, Natalie, parece que los niveles de cuando no eres discriminado o que se reporte no ser discriminado, parece que se mantienen estables conforme va aumentando el aislamiento. No sé si te das cuenta de eso, o sea, como que no hay tanta variación en estos niveles, en estas respuestas, en las amarillas, que responden a los no discriminados. Parece que no parece afectarle como que vaya aumentando el aislamiento. ¿Tú cómo leerías algo así, Natalie? Pues sí, que tal vez el factor de aislamiento tenga que ver más con otro factor que no, o sea, el aislamiento tiene que ver más con otro factor que influye en el estudiante más que la discriminación. O podríamos decir, afecta más el aislamiento o reporta más aislamiento las personas que han sido discriminadas que las que no han sido discriminadas. Ok, sí. O sea, podemos decir algo como, sí, o sea, pues una persona que vaya haciendo, que empieza a ser discriminada, va a empezar a decir, sí, hay más, empieza a reportar más el aislamiento, porque las personas que reportan niveles de 5, ¿no? De 5, curiosamente, o sea, cuando reportan el número más alto, espérame tantito, porque creo que aquí nos estamos, otra vez, tengo que verlo, no han sido discriminados, muy bien. El aislamiento aumenta o se mantiene estable en las personas que no han sido discriminadas, como tú también estabas diciendo. Puede que el aislamiento quizás está relacionado con otra variable, que puede ser sí haber sido discriminado, pero cuando no eres discriminado, parece que eres se reporta comúnmente una constante, ¿no? De aislamiento, o sea, no parece afectarle, pero sí al ser aislado. Eso podría ser como un corte, podríamos hacer otra interpretación. Yo te diría que para fines nada más de nuestro ejercicio de esta semana, tú reportes lo que tú estabas muy claramente de buscar y que luego repitas este análisis, pero con solamente los estudiantes de cuál era la que tú habías escuchado, la que habías elegido, a los estudiantes a los estudiantes de primer año de la carrera de Ciencias de Datos. Aunque, bueno, me acaba de surgir una duda porque siento que va a ser muy pequeña mi muestra. O sea, de por sí es pequeña la muestra, entonces ahora no sé si mejor hacerla en general, como en este caso, o así, no sé. Pues mira, al final es descriptiva, no tenemos que encontrar ahorita, o sea, nos tenemos que preocupar del número de datos, o sea, así como tener grandes Ns y grandes muestras, cuando sí queremos hacer análisis descriptivos, porque los análisis inferenciales, porque esos análisis sí dependen mucho de que tengan suficiente comida, suficientes datos para mostrar cosas, ¿no? Las correlaciones a veces se estipula que el mínimo sea 30, entre 30 y 50, a otros análisis van subiendo. Pero en cuestión descriptiva, si tú, Natalie, tú estableciste esa muestra, ese análisis, no te preocupes porque queden 2 o 3 personas, porque lo que estás haciendo es, metodológicamente, estás entrenando más la metodología. Decir, a ver, no, dije que iba a partirlo así, y estoy describiendo lo que estoy describiendo, ¿no? Ahí te convendría de repente, si quieres lo checamos para no tardarnos ya tanto, en otro momento pasarles un poco sobre esta opción que es filtrar. El filtrar, vamos a ver si puedo abrir un ejemplo que tengo aquí de otra base de datos. Pues la que también van a trabajar ustedes, que es la del enviare. Vamos a ver dónde está.
No, está aquí. A ver, ¿dónde está esta column? Vamos a buscarlo por acá. No me está apareciendo ahorita. Vamos a verlo en un ratito. Si puedo encontrarles un ejemplo de cómo filtrar los datos, porque también eso les va a ayudar mucho. Ejemplo de lo que tú me estás diciendo, Natalie, es la importancia de filtrar los datos, ¿no? O sea, como separarlos, por ejemplo, en tu base. Vamos a ver, aquí está, sí, la base del enviario. Nada más quiero copiar y cargar un filtro que aquí ya tengo activado. Es igual a, ok, vamos a ver si podemos activarlo aquí. Un filtro en Jamovi funciona para que solo te seleccione algunos casos. Nosotros queremos filtrar la carrera. Entonces vamos a ponerle carrera, dos dobles, tiene que ser exactamente vamos a poner 2. No sé cuál es la de, dijiste que la de ciencia de datos, ¿verdad? Sí, así es. No sé cuál sea la de ciencia de datos, pero mira, puedes poner un filtro así. Le puedes decir, Jamovi, agarra solamente la variable carrera, así le ponemos igual carrera, el nombre y dame solamente los datos que correspondan al nivel 2. A ver, vamos a ver si la atinamos al de ciencia de datos. Sí, ciencia de datos justamente. Y entonces, para no hacerte tanto la tarea, vamos a, si te fijas, empieza a activarse y aquí empieza a poner una palomita y un tachecito y nos empieza a decir, ok, solo voy a dejar los 2, quita los unos, quita otros valores como los 4, los 3 y solo deja los 2. Y tú con eso ya puedes hacer tu análisis descriptivo, no importando cuántos datos te hayan quedado. Hasta ahí estamos, Natalie. Bueno, y todos ustedes, no sé si tienen alguna duda para pasar ahora sí. Sí, ya me quedó todo muy claro. Excelente. No podemos, esto se va a quedar grabado, no se preocupen. Ahora sí, vámonos a con un poco lo que quería Rosa María, con Andros y también Felipe. Ustedes lo que quieren hacer es una correlación, ¿verdad? Sí. Sí, ahí, espérame tantito, voy a ponerlo por acá. Sí, ya sé un poquito más grande de aquí abajo. Listo. Ok. Entonces, aquí parece, aquí al menos por lo que estoy yo viendo, es que no tenemos más de 2 variables que sean continuas. Vamos a irnos, vamos a ver si abriendo otra base de datos. A ver si la de los del INEGI tiene variables continuas que nos puedan ayudar a un ejemplo como el de su pregunta. No tiene, desafortunadamente. Pero bueno, lo que podemos intentar hacer ahorita es hacer una correlación de, no de Spearman, sí una correlación de Spearman. Una correlación de Spearman es una correlación no paramétrica. ¿Qué quiere decir? Que está ideada para cuando las variables no cumplen los supuestos de normalidad, es decir, que tengan la famosa variable, la misma campana, ¿no? Y sirve muy bien para correlacionar datos de variables ordinales. Entonces, lo que vamos a hacer, y que es como una cosa que en psicología lo sabemos, al menos clínica, es que la depresión generalmente tiene una correlación alta con la ansiedad. ¿Por qué? Porque comparten los mismos componentes fisiológicos del estado de alerta y de estrés. Entonces, ¿les parece si hacemos un ejemplo de una correlación? Andros, Rosa, y también para que lo vean los compañeros si tienen curiosidad. Sí, profesor, por favor. Ok, entonces, para esto necesitamos hacer regresión. A pesar de que es como regresión es una cosa más avanzada, aquí decidieron poner las correlaciones, ¿no? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es una correlación parcial. Nos abre nuestro menú. Y aquí es importante que escojamos Spearman, porque el programa no lo va a hacer por nosotros. Nosotros tenemos que saber qué tipo de correlación tenemos. Si tenemos 2 variables continuas, que tengan bien hecha su campanita y que con la Shapiro-Wilks tengan más de 0.05,
ahí estamos perfectos para hacer una correlación de Pearson. Pero si no tenemos ninguna de estas, nuestra opción es una correlación de Spearman. No quiere decir que sea menos pues, potente, no quiere decir que sea mejor, simplemente es la forma correcta de correlacionar esos datos. Entonces lo que dijimos, ¿no? Vamos a irnos a agarrar la variable depresión y la variable ansiedad. Eso es lo que queremos correlacionar. Y entonces nosotros podemos poner desde aquí, fíjense, la hipótesis. Todos, porque tal vez ya tengan como un poco la idea. ¿Qué tipo de hipótesis estaríamos considerando nosotros hablando de la relación entre la depresión y la ansiedad? ¿Qué creemos que va a pasar con la depresión y la ansiedad cuando las correlacionemos? Tenemos ansiedad, tenemos depresión. Si las ponemos junto a junto, ¿qué irá a pasar con ellas? Que vienen de la mano, ¿no? Que si hay un alto grado de depresión, habrá un alto grado de ansiedad. Excelente. Entonces, una hipótesis, como nosotros podemos establecerla, una hipótesis nula o sí, que es normalmente la que nosotros buscamos rechazar en la hipótesis, en la estadística inferencial, es decir, no va a haber una relación, por ejemplo. Pero cuando nosotros ya tenemos una idea, ¿no? Tendremos que decir, bueno, es que no nosotros ya sabemos que va a ser la correlación positiva. Entre más puntajes de una cosa, más puntajes de la otra. Si nuestra idea, nuestra teoría incluso nos dice, es que entre más depresión, menor calidad de vida, entonces nosotros podemos decir, no, mi hipótesis va a ser negativa, tiene que mostrar eso. Desde aquí nosotros ya podemos poner ese tipo de hipótesis, ¿no? Y eso va a afectar la significancia estadística. Vamos a ponerle que es correlación positiva y que nos dé la N, o sea, el número de personas que están integrándose dentro de este estudio. Y ahora sí lo vamos a ver, ¿no? Entonces, fíjense, depresión y ansiedad. Ansiedad con depresión, aquí nos lo está como marcando. La Rho de Spearman nos dice que tiene un valor de 0.001 y una potencia de correlación, o sea, qué tan fuerte están relacionadas, de 0.8. Recuerden que una correlación solo va de entre 0 y 1. 0 es no hay relación, 1, bueno, no, perdón, entre -1 y 1. -1 hay una relación perfecta pero negativa y 1 es una correlación perfecta positiva. No buscamos relaciones perfectas de 1 porque entonces estaríamos haciendo ya un chanchullo, ¿no? De estadístico. Y 0 es, no hay genuinamente una relación, no. Aquí nos está diciendo que es una relación bien potente porque está en 0.8, con una significancia estadística de 0.001. Si yo no me hubiera atrevido a decir, no es el sentido de la relación, le hubiera puesto solamente correlacionada, ¿no? Bueno, también me hubiera dado los mismos resultados porque no hay como tanta variabilidad entre los resultados. Entonces, a veces aquí me parece que no hay como tal como formas de hacer una gráfica, ahí sí se las debo. Hay otras formas con otros módulos, tú puedes sumarle módulos aquí, pero eso si quieren lo vemos en otra sesión, en la que ustedes pueden hacer gráficas o en las que les puedes permitir la opción de hacer gráficas para correlaciones o para otros estudios. Ahorita lo que tenemos es esto. Cómo hacer una correlación entre variables ordinales, en este caso, o que no juntan el supuesto de normalidad, y entre ellas, ¿no? Entonces, ahí tenemos. Podemos hacer en su momento, bueno, ahorita no podemos hacer una Pearson, pero sí podemos hacer, por ejemplo, ya estamos en 6:30, solamente para no dejar. Digo, antes de eso, Rosa María, Andros, ¿tienen alguna duda de cómo obtener la correlación aquí? Los escucho. Y por ejemplo, profesor, si cumpliese, o sería como muy difícil que cumpliese la campana de Gauss, entonces se tendría que utilizar la de Pearson. Si cumple la campana de Gauss, o sea, si en su descripción, por ejemplo, nos vamos a ir rapidísimo aquí a exploración, descriptivas. Digamos que ustedes querían hacer justo lo que estamos haciendo, las variables, ¿no? de correlación que estábamos escogiendo. Si nosotros agarramos aquí depresión y ansiedad
y le pedimos que nos haga un histograma de ambas. Esto no junta una campana, esto no parece para nada una campana. ¿Vale? Entonces, este tipo, cuando tenemos esto y cuando la Shapiro-Wilks nos va a dar un valor por abajo de 0.001, claramente nos está diciendo la estadística, no vayas a utilizar una correlación de Pearson porque te va a salir mal, no te va a dar la información que tú piensas, porque estas variables no juntan los supuestos de normalidad tan necesarios. Mejor vete por la variable de Spearman, ¿no? Digo, por la correlación de Spearman, no por la de Pearson. Es como estadística inferencial de básica. A lo mejor ustedes tal vez como en el programa, en el modelo anterior, en el programa anterior no lo vieron, ahora vamos a estarlo enfatizando mucho en metodología y estadística 2, para quienes vayan a estar por acá en estadística 2, vamos a estar viendo mucho cómo la importancia de hacer estos análisis de manera correcta. Y que se van a dar cuenta, cuando ustedes lo conozcan muy bien, cuántos artículos de investigación ni siquiera están haciendo esto bien. O sea, hasta se van a sorprender cuando llegue el momento de decir, o sea, esto yo lo vi en segundo semestre, ¿cómo es posible de que no estén haciendo los análisis correctos? ¿No? Entonces, no sé si con eso respondo tu pregunta. Sí, profesor, gracias. Ok. Ya nada más para no dejar, y para quien quiera saber un poco. Profe, para poder determinar si cumple o no ese requisito, ¿sería hasta que ya se tiene todos los resultados con el levantamiento de datos y todo eso, o se puede analizar desde antes cuando se está haciendo apenas el proyecto? No, se tiene que hacer cuando ya tienes todos los datos. Cuando esté el levantamiento de datos. Ajá, porque puedes tener un cuestionario, perdón que te interrumpa, puedes tener un cuestionario que tiene calificaciones, así que van de 0 a 100, ¿no? Y decir, pues claro, tiene 0 a 100, es un nivel de medición continuo e intervalo, entonces pues me va a dar una campana de Gauss bien bonita. Sin embargo, hay casos en que la población que nosotros registramos de repente dice, bueno, es que todos los datos se están concentrando del 20 al 50. Y entonces, ¿cómo? ¿Qué pasó? ¿No se está como distribuyendo así en mis cienes? Así, bueno, entonces no, se está como yendo hacia un lado la curva. Y entonces, aun cuando nosotros tenemos un nivel de medición intervalar o así no lo pensamos, cuando lo comprobamos en estadística, tiene una forma como esta. Entonces, híjole, a pesar de que pude haber utilizado, mi plan era utilizar una correlación de Pearson, voy a tener que utilizar una de Spearman. Ok. Entonces, digamos, en esta parte, es que digo, es uno de los puntos que usted nos dejó en la retroalimentación. Ajá. ¿Podríamos mencionar esto? Que pensamos utilizar Spearman o Pearson, dependiendo del resultado. Así se debe de hacer. Pero tienen que reportar de qué va a depender. Va a depender de que yo haga mi gráfica. Yo les diría, no, espérame, también saca la prueba de Shapiro-Wilks, ¿no? O sea, dime que no solamente visualmente dijiste, no, esto no es una campana, sino que aparte tomaste un análisis estadístico que te dice, sí, no junta las condiciones. Vámonos con el otro tipo de correlación. ¿Vale? Ok. Entonces sería mencionar que sería nuestra decisión sería posterior a después del levantamiento de datos, dependiendo del resultado de acuerdo al análisis estadístico de estas dos pruebas. Ajá. Y ya ver si cumple con los requisitos o no los cumple, y ya adaptaríamos la que cumpla el requisito de acuerdo al resultado. Así es, justo. Vamos haciéndolo así. Sí, es que esa es la parte que como que a mí no me quedaba clara y decía, pero ¿cómo sé cuál es la que tengo que hacer si todavía no hago nada? Entonces ya me quedó más claro. Gracias, profe. No, de nada. Y ya para ahora sí cerrar, también decirles que una de las pruebas estadísticas más solicitadas o que con las que más trabajamos es con las pruebas T, que son las pruebas de comparación entre grupos, entre decir cuál grupo tiene más o tiene menos de algo. Y de igual forma podemos hacer bueno, ahorita no va a salir también porque no tenemos variables continuas. Normalmente para las pruebas T se requieren variables continuas, aunque hay opciones para variables que no cumplen la normalidad, variables para estadística no paramétrica, que en este caso Welch, me parece que aquí está Welch, sí, T de Welch. Entonces vamos a hacer rapidísimo ya, ahora sí. ¿Quién tiene más inseguridad sobre el futuro, hombres o mujeres? Vamos a hacer esa pequeña como comparación, ¿no? Le estoy pidiendo que en la variable dependiente sea inseguridad sobre el futuro y la variable de agrupación sea sexo.
Entonces vamos a poner la T de Welch, la U de man, vamos a quitar la T de student porque la T de student es para paramétrica, ¿no? Y aquí tampoco me permite hacer gráficas, tenemos que ponerle ese estadístico descriptivo. Pero bueno, por ejemplo, me permite hacer pruebas T, donde me dice, por ejemplo, que... no, es que tengo que cerrar esto para que me deje verlo un poquito más grande. Muy bien. Ahí está. Nos dice, por ejemplo, si yo quisiera comparar entre hombres y mujeres sobre la inseguridad sobre el futuro, me dice que no hay una diferencia significativa entre hombres y mujeres, ¿no? Siendo, pues sí, los dos se preocupan de igual forma por el futuro. Si yo quisiera hacer rápidamente una una figura de comparación entre estas dos muestras, podría ponerle separar por, vamos a poner sexo, y que la variable sea, donde hemos puesto inseguridad por el futuro, variables, aquí está. Y ya sabemos que en descriptivas sí, a veces sí me da las gráficas, ¿no? Entonces, vamos a irnos por acá. Por ejemplo, me da una gráfica sobre justo las barras de sexo, 1, aunque ya sabemos que esto que parecería como que hay más personas, es precisamente porque hay una mayor presencia de hombres. Y aquí podemos ver todavía un poquito más claramente de que no hay diferencias entre la preocupación sobre el futuro y el sexo. A pesar de que está utilizando modas, aquí debería utilizar medianas más que medias, que es lo que está haciendo. Solamente se los quería mostrar para que ustedes también sepan que pueden hacer comparaciones entre grupos, sobre todo si ustedes quieren hacer uso de la base del INEGI, que después la harán, ¿no?, para su trabajo final en el módulo de metodología y estadística 1. Entonces, considérenlo, hay muchos tutoriales en internet, esto solo fue una primera repasada para que ustedes sepan que existe el software, que no es tan difícil de utilizar, que si tienen alguna duda puedo resolverlas, que para los del 700, para el séptimo semestre, es importante que ustedes empiecen a tener un poco más de habilidad en estos análisis estadísticos, porque de repente quieren hacer descriptivos, trabajos de titulación un poco más empíricos, que no se queden solamente en la revisión de la literatura. Esta es la opción, ¿saben? O sea, es como levantar datos, yo sé que no es sencillo, metodología es algo importante, pero recuerden que en la medida que ustedes, y con esto cierro, en la medida en la que ustedes se adentren a un tema, se empiezan ustedes mismos a capacitar para ser expertos en ese tema. Ahorita no, pero seguramente en algún momento serán expertos en el tema en que ustedes empiecen a hacer investigación. Si es adicciones, bueno, está bien, voy a hacer un pequeño proyecto de investigación, pero voy a seguir leyendo de investigación, y de repente un día me doy cuenta que entre mis compañeros, como yo fui el que se clavó en adicciones, tengo un poco más de conocimiento y de capacidad para trabajar el tema de adicciones. Y entonces me dicen, oye, tú, ¿te gustan? Oye, te mando 2, 3 pacientes, oye, ¿quieres dar una plática? Oye, ¿quieres trabajar en esto? Oye, es que tenemos un trabajo, etcétera, etcétera. Pero a lo mejor mi tema es violencia de género. Y empiezo a hacer proyectos de violencia de género, me convierto en una persona más capacitada para hacer trabajos en violencia de género. Y así nos vamos especializando, ¿no? Entonces, yo defiendo mucho esta idea de que tenemos que sí especializarnos de alguna manera, porque ser psicólogos, todólogos no funciona, créanmelo, no funciona. Y de repente esta cosa de adentrarse en los temas empieza a ser como muy apasionante, y te empieza a abrir como cosas que no tenías idea, ¿no? Y que puedes también comunicarlas. Entonces, anímense un poco también por esa cuestión de la investigación, no como, oye, es lo que me está pidiendo el profesor, sino como, ¿en qué me quiero especializar? ¿De qué más quiero aprender? En fin, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? Algo ya para cerrar, o así, porque ya nos tomamos casi 1 hora de 40 minutos. Vamos a guardar aquí. Bueno, pues ahorita no, yo creo que las dudas me empezarán a surgir cuando estemos vaciando los datos, profesor. Ya le estaremos dando lata otra vez. Seguramente, pero para eso están los asesores. Otra observación es a Adriana, a Andros, a Rosa María, a Natalie, a Lau, a Yasmín, a Brian y a Claudia. Mientras ustedes sean alumnos de Suayet Psicología, los asesores estamos aquí. No somos cadeneros para decirles, no, es que tú no puedes entrar al gremio de los psicólogos. No,
Estamos aquí porque nosotros ya tenemos esa puerta abierta y queremos que ustedes también pasen. Pero si ustedes no nos buscan, no nos preguntan, no se apoyan en nosotros, aunque a veces tengamos este ceño fruncido, se las complican ustedes solos. Entonces, todavía mensaje más importante para quienes están en los primeros semestres: busquen a sus asesores, pregunten a sus asesores, insistan con sus asesores. Para los que están en 700, siguientes pasos: no van a poder si no se están agarrando de los asesores de titulación, de las siguientes materias, para que les digan, es que ¿cómo lo hago? Ya voy a salir al campo a buscar ganarme la vida, bueno, está mal decir ganarse la vida, pero para trabajar y apasionarme en la psicología, ¿cómo le hago? Busquen a sus asesores. Bueno, aquí Claudia también nos dice que no, de muchas gracias, no hay más dudas. Estamos en contacto, cuídense mucho. Esta grabación la subo en las próximas horas al módulo 1253 y pues Rosa María, Andros y Felipe creo que ya no está, ¿verdad?, con nosotros. Espero que les haya sido de ayuda y pues sí, estoy esperando que tengan más preguntas. Que estén muy bien, que tengan un buen fin de semana y nos vemos la próxima vez. Ahora sí, a todos los de 1253, esta no estaba programada, la adelanté por errores de agenda. Todavía tenemos otra recesión sincrónica para el 30 de abril. ¿Vale? Cuídense mucho, hasta luego. Gracias, igualmente. Gracias. Hasta luego.